Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este vídeo vamos a hacer lo que hablamos de los avatares de las funciones. Vamos a conocer, en términos generales, pues funciones muy representativas de los diferentes tipos de familias de funciones que tenemos que saber para selectividad. Empezamos con los polinomios, ¿no? La función lineal, grado 1, x sería el avatar de las funciones de proporcionalidad directa y funciones afines, lo que me tendría que saber, que son rectas, ¿vale? No voy a cambiar x por menos x, ni voy a poner x por 3x, eso veremos en otro vídeo donde veamos transformaciones. Lo que quiero que sepáis es que un polinomio de grado 1 es una recta. Si ahora le meto grado 2 al polinomio, pues lo que tengo es una parábola. Si mira hacia arriba o hacia abajo, evidentemente, pues ya dependerá de si el coeficiente cuadrático es positivo o negativo, pero eso lo podemos ver luego como transformación, ¿vale? Digamos, tú tienes que saber que x cuadrado, pues tiene esta pinta. Y ahora x cubo, pues tiene esta pinta. De repente las ramas que se iba, la de la derecha a infinito y la de la izquierda a infinito, pues positivo, cuando me iba a x menos infinito, digamos, las dos miraban hacia arriba, de repente ahora la rama izquierda baja y la rama de la derecha sube. Si me voy a x cuarta, las dos vuelven a subir. Si me voy a x quinta, una sube y una baja. Quiero que veáis que se repite un patrón. En funciones pares, polinomios pares, voy a tener el mismo comportamiento hacia arriba o hacia abajo, ya dependerá de si la he multiplicado por menos o no la función de la positividad o no, del signo del coeficiente del término de mayor orden, ¿no? Del monomio de mayor orden. Pero que quiero que entendáis que las pares miran hacia arriba o hacia abajo, ya veremos, y las impares miran una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿vale? O sea, una se va hacia arriba, otra hacia abajo. Perfecto. Esta es la pinta que tienen los polinomios. Los polinomios son más buenos que el pan. Son continuos, son derivables, no tienen asíntota. ¿Qué más le puedes pedir a un polinomio, ¿vale? O sea, ojalá todas las funciones que viésemos fuesen polinomios, ¿no? Ojalá para sacar nota en selectividad, no para las matemáticas, que serían muy aburridas. Por supuesto, claro, si ya combinas polinomios que no sean monomios, como todos los anteriores, pues empiezan a ocurrir cositas. Las cositas que ocurren también tenemos que estar acostumbrados a ellas. Esto yo sé del tirón que es una cúbica porque una rama va para un lado, para abajo, y la otra va para arriba, y tiene como dos oscilaciones, ¿no? Como dos puntos, en este caso un máximo relativo y un mínimo relativo. Sé que es de exponente impar y que es cúbica por ese aspecto de que oscila dos veces, ¿no? Que cambia dos veces de creciente a decreciente y de decreciente a creciente. Si yo tengo, eso es porque tiene términos además del cúbico, pues aquí en este caso, por ejemplo, el lineal. La cuarta, el polinomio cuarto, que si no tiene nada más que el puro cuarto, el monomio x4 tiene esa pinta naranja. Si le metes otros monomios de orden inferior, pues lo que hace es que empieza a oscilar, digamos, ¿no? Pero el comportamiento en el menos y en el infinito y en el más infinito, como está dominado por la cuarta, es el mismo, ¿lo veis? Es el mismo tipo de comportamiento. Cuando la x es un poco más moderada, ¿no? Más pequeña, pues ahí juegan, x cuadrado tiene algo que decir, y como tiene algo que decir, pues le hace oscilar un poquito. Entonces, pero digamos que tenemos que esperar que entonces ahora tengo, ¿ves? Una cuarta y tengo tres oscilaciones, dos mínimos relativos y un máximo relativo. ¿De acuerdo? O sea, este patrón en los polinomios lo tenemos que tener clarísimo. Hay otra cuestión, de hecho, creo que dedicaré un vídeo solo a este tema de los polinomios, de la naturaleza de las raíces de los polinomios, que nos sirven mucho para representar, que es el objetivo de todo esto, ¿no? Fijaos que aquí corto dos veces el eje X como si fuera un cuchillo, atravieso, ¿no? Y sin embargo aquí lo corto pero lo toco, ¿no? Y además con un poco como que me entretengo en él, ¿no? Porque toco y vuelvo, ¿no? Pues justamente este cero, con este tipo de representación de que toco y no atravieso, es un cero doble. Y sin embargo estos en los que atravieso son ceros simples. Son raíces simples y esto sería una raíz que se llama doble. Y eso tiene que ver con la factorización, con la multiplicidad de esa raíz se va a ver en la factorización del polinomio. Si sabéis lo que es factorizar un polinomio, es muy bueno que hagáis la relación entre la naturaleza de las raíces del polinomio y la multiplicidad. Bueno, pero ya a eso dedicaremos un vídeo. Fijaos, otra familia importante después de los polinomios pues serían las funciones radicales. Las funciones radicales ya de momento el dominio no es todo R. El dominio será aquel que haga que el radicando no sea negativo. En este caso empieza en 0. Tenéis que ver que una función
que es monótonamente creciente, hay que saber eso, ¿vale? Hay que saber que de momento tengo que pintar el dominio, que además tenéis que saber que la función empieza, el 0 lo puedo coger, ¿vale? Porque la raíz de 0 es 0, y no empieza en una asíntota, ¿eh? No empieza en una asíntota, empieza en un punto. Ahí empieza la función y sigue creciendo indefinidamente. No tiene asíntotas de ningún tipo. Por supuesto, esto se puede complicar si el radicando es un poco más interesante. Por ejemplo, aquí vemos x cuadrado menos 4. Claro, cuando estudies el dominio, pues lo que verás es que te vale del 2 para adelante y del menos 2 para atrás. Luego, claro, aquí se produce como una especie de espejo por culpa de este x cuadrado. Bueno, pero si yo sé el avatar para mí de los radicales es este tipo, yo ya sé que hay un tema de dominio, yo ya sé que hay un tema de monotonía que no cambia, en fin, yo ya sé cositas, ¿eh? Sé que no hay asíntotas verticales, este tipo de cosas hay que conocerlas. Luego ya, si me dan una en detalle, pues bueno, habrá que estudiarla, una que no es el avatar puro, raíz de x, pues habrá que estudiarla con más detenimiento. La siguiente familia sería la de los logaritmos. Fijaos que se parece a la raíz en el sentido, a la radical en el sentido que son monótonamente crecientes. No penséis que el logaritmo, que es este azul, tiene asíntota horizontal. No la tiene. Le cuesta mucho crecer, pero crece sin problema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tiene, en ese sentido se parece a la raíz, aunque va más lenta, ¿lo veis? Va más lenta que la raíz, pero nunca deja de crecer. Tenemos que saber que los logaritmos cortan en 1, puesto que cualquier número elevado a 0 es 1, y que su dominio, que también tienen problemas de dominio, es decir, no puedo pedirle ni que sea 0 ni que sea negativo el argumento del logaritmo si queremos quedarnos en los números reales. Entonces, bueno, aquí, a diferencia de la raíz, pues empiezo con asíntota vertical, ¿vale? Este es el logaritmo en base 10 y este es el logaritmo neperiano, logaritmo natural. Como veis, el comportamiento es el mismo. De hecho, si lo esbozase a mano, lo importante es que la asíntota es el eje y que el corte es en 1. Básicamente, si tú esto lo pintas a mano y no dispones de una calculadora, pues, básicamente si tú me lo pintas, yo no sé cuál me estás pintando. Si el logaritmo en base 10, el logaritmo neperiano o el logaritmo en base 4. Al final pertenece a la misma familia y para mí el avatar es el mismo con independencia de la base. Si después tenemos que afinar, pues a lo mejor hay que sacar algún valor, pero no suele ser ese el objetivo, ¿eh? El objetivo es saber temas de dominio, asíntota y crecimiento. Entonces, fíjate que es una función que es monótonamente creciente, que no tiene ningún tipo de máximo mínimo relativa, que tiene una asíntota vertical y que sabes un punto ya del tirón, que es cuando el argumento vale 1. Si el argumento es más complicado que la x, pues tendrás que igualar ese argumento a 1 para ver quién es este señor. Vale, la siguiente familia, la inversa de los logaritmos, es la familia exponencial, la reina de las funciones, ¿no? Para mí, la familia de la realeza. Aquí está e elevado a x, que como efectivamente es la inversa del logaritmo neperiano, por supuesto, es simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, si el logaritmo cortaba en el punto 1, 0, pues aquí se producirá el corte en el 0, 1 con el eje y. Si el logaritmo tenía asíntota vertical, el eje y, pues el exponencial tendrá asíntota vertical, horizontal, perdón, el eje x. Entonces tenemos que saber que el exponencial tiene un comportamiento pues muy diferente cuando x menos infinito que cuando x va a más infinito, puesto que cuando tiende a menos infinito se tiende ella a anularse a 0 por arriba, y cuando x va a infinito pues ya crece lo que llamamos un crecimiento exponencial, ¿no? La famosa curva que había que aplanar en el COVID. Al igual que el logaritmo, si para mí está dentro de la misma familia y tiene el mismo avatar, el hecho de que tú cojas una base distinta, ya veis que sigue cortando en el 0,1, el comportamiento asintótico horizontal por la izquierda y el crecimiento asintótico exponencial por la derecha, pues es el mismo, efectos prácticos, esto es lo mismo, una función monótonamente creciente, que no tiene asíntotas verticales, que lo que tiene es una asíntota horizontal solo cuando x tiende a menos infinito. Ojo, porque eso ¿qué es lo que va a significar? Que cuando yo tenga funciones de este tipo y calcule asíntotas, tendré que tener mucho cuidado de no hacer las dos a la vez, como muchas veces hacemos, ¿no? Asíntota horizontal con el más menos infinito a la vez, ¿no? Habrá que tener cuidadito con eso, ¿vale? También ocurre eso con las raíces por el mismo motivo. Vale, otro tipo de funciones que tenemos que conocer son las racionales, ¿no? Donde hay un polinomio arriba y un polinomio abajo. Esas son difíciles de tener un avatar, ¿vale? Pero, bueno, el primer avatar que tendría que conocer
para que entendamos algunas de las características de estas funciones, pues sería la función de proporcionalidad inversa. Un número partido por x. Aquí he puesto 1, pero que si hubiese puesto 4, pues cambiaría muy poco la pinta de esta función, ¿vale? Y aquí observamos que tengo una asíntota vertical, claro, tengo un denominador que se anula y no se anula el numerador en 0. Pues en 0 tengo asíntota vertical. Y luego una asíntota horizontal a la derecha y a la izquierda, ya que cuando x se hace muy grande, pues este cociente tiende a 0. Quitando eso, pues la función, claro, aquí es decreciente y aquí sigue siendo decreciente. Aquí vemos la importancia porque esta función, su derivada no se va a anular. Pero sí tiene un punto crítico en x igual a 0. Que puede hacer, no es el caso, pero podríamos poner aquí un cuadrado simplemente en el denominador y ya cambiaría la cosa. Puede hacer que la función cambie de creciente a decreciente, que no es el caso, como digo, que aquí es siempre decreciente, ¿vale? Tenemos que ir de izquierda a derecha. Pues puede hacer que cambie no por culpa que se anule la derivada, sino por culpa de que tenga un punto de no derivabilidad, un punto crítico en ese sentido. Vale. Esta sería el otro tipo de familia, las racionales. Ya veremos un ejemplo de racionales más interesante con un numerador de un polinomio y abajo también de grado 2, por ejemplo, ¿vale? Y la última serían las familias circulares, seno, coseno, tangente. Básicamente esto lo tenemos que conocer. Para ello sería mejor cambiar los ejes y verlos con múltiplos de pi, ¿eh? Porque bueno, los ceros de esta función y la periodicidad se expresan bien como múltiplos y fracciones de pi, ¿no? Entonces el seno tenemos que saber que empieza en 0, que se anula por primera vez en pi, que se vuelve anulando pi, ¿vale? Su amplitud, el seno y el coseno, pues no pueden sobrepasar 1. Veis que están desfasados pi medio, el coseno es el que empieza en 1, empieza a decrecer, y el seno empieza en 0 y empieza a crecer. Este tipo de cosas hay que saberlas y además es muy interesante relacionar, lo que no lo voy a hacer aquí para que no sea muy largo, con la circunferencia goniométrica, ¿vale? Hay algunas construcciones muy interesantes de GeoGebra en este sentido. Y la tangente hay que saberse también, porque empiezan a aparecer asíntotas con periodo pi, ¿no? En pi medio, 3 pi medio y demás. Ese tipo de cuestiones, y que también se reflejan muy bien se entiende muy bien cuando cogemos la circunferencia goniométrica. Más que saberse esto de memoria, que también es interesante saberlo construir a partir de la circunferencia goniométrica en caso de que nos dé un LASUR, ¿no? En un examen y demás. Bueno, pues esto es lo que yo considero que hay que conocer como avatares, ¿no? Esas digamos, perfiles de WhatsApp, ¿no? Que tendrían las diferentes familias de funciones si fueran mis amigas, ¿no? Si yo hablase con ellas en WhatsApp, pues esta sería su foto de perfil. Y esa es un poco la intención, es que tengamos un conocimiento de ellas que no nos dé miedo, que sepamos por dónde van a ir las cosas, que luego vamos a afinar con los pasos, por supuesto, pero es un buen comienzo para temas de dominio, asíntota, periodicidad, monotonía, puntos de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto además le añadimos lo que vamos a ver en el siguiente vídeo de transformaciones, pues empezamos con muy buen pie el esbozo de la gráfica de mi función. Un saludo y hasta el próximo vídeo.